¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar por qué, con tantas buenas intenciones, a los gobiernos les cuesta tanto acertar? Hoy vamos a explorar las ideas del politólogo Ilya Somin, que se mete de lleno en este desafío, un problema de conocimiento que, según él, afecta al corazón del Estado moderno. Bueno, vamos al grano. La pregunta del millón es esta: ¿por qué los gobiernos, sean del color que sean, parecen equivocarse tan seguido, a veces incluso con consecuencias bastante graves? Y aquí viene lo interesante. La tesis del autor es que estos fallos no son solo por culpa de malos políticos o simple mala suerte, no. Son el resultado de lo que él llama un problema de conocimiento, algo que está metido en las raíces mismas del sistema. Dicho de otra forma, los gobiernos muy a menudo simplemente no tienen la información que necesitan para tomar buenas decisiones. Para entender esto, empecemos por la primera pieza del rompecabezas: el ciudadano, el votante, y por qué muchas veces es racionalmente ignorante. Y aquí el autor nos presenta un concepto clave: la ignorancia racional. Ojo, esto no significa que la gente sea tonta, para nada. Es de hecho una lección bastante lógica. Piénsenlo. Informarse bien sobre política consume un montón de tiempo y energía. Y si a eso le sumamos que la probabilidad de que nuestro único voto cambie algo es mínima, pues la decisión de no invertir tanto esfuerzo empieza a tener todo el sentido del mundo. Miren este número. Es la probabilidad de que un solo voto decida una elección presidencial en Estados Unidos. 1 en 60 millones. Con una probabilidad pero tan pequeña de influir en algo, es totalmente racional que la gente prefiera usar su tiempo en cosas que sí impactan directamente en su vida. Esta cita del ex primer ministro británico Tony Blair lo clava. La política tiene que competir con las preocupaciones del día a día. Para la gran mayoría, simplemente no está en el top de prioridades. Y la verdad es bastante comprensible. Pero la cosa se pone más interesante. Porque incluso la gente que sí le presta atención a la política, muchas veces cae en lo que el autor llama irracionalidad racional. ¿Qué es esto? Pues básicamente es tratar la política como si fuera un partido de fútbol. En lugar de buscar la verdad, la gente busca validar lo que ya cree, animar a su equipo y abuchear al contrario. Y esto lleva a situaciones curiosas, por decirlo suavemente. Las decisiones de los votantes muchas veces no tienen nada que ver con lo bien o mal que lo haga un gobierno. Hay estudios que muestran cómo la gente castiga a los políticos en el poder por cosas como sequías, inundaciones o, y esto es real, hasta por ataques de tiburones. Cosas que evidentemente están totalmente fuera de su control. Ok, entonces, si los votantes no están muy informados, la solución parece fácil, ¿no? Que decidan los expertos. Bueno, pues no tan rápido. Y eso nos lleva a la segunda parte del problema. Los propios expertos también tienen sus límites. A ver, pensemos un momento en el mercado. Los precios son una señal increíble. Resumen en un solo número la oferta, la demanda, el valor de las cosas. El autor sostiene que los planificadores del gobierno, en cambio, operan un poco a ciegas. No tienen una señal tan clara y potente para saber los costos y beneficios reales de sus decisiones. Así que aquí lo tenemos. Son como las dos caras de una misma moneda. Por un lado está el votante, que sufre de ignorancia racional. Y por el otro, el planificador, que se topa con el famoso problema del cálculo. Ambos, a su manera, carecen de información vital, aunque sea de tipos muy diferentes. Pero la cosa se complica aún más, porque estos dos problemas no van cada uno por su lado, no. De hecho, se alimentan el uno al otro y acaban creando un auténtico círculo vicioso de ignorancia. Es un ciclo bastante peligroso. Si el electorado no está muy pendiente, pues no puede vigilar bien a las élites políticas. Y eso, claro, abre la puerta para que grupos con intereses muy específicos influyan en las leyes para su propio beneficio. Y a su vez, a esas élites les resulta mucho más fácil manipular a un público desinformado con propaganda o desinformación. Así que el punto central es este. No estamos hablando de dos problemas pequeños por separado. Estamos hablando de un gran problema sistémico donde cada pieza hace que la otra sea peor. La sinergia negativa entre la ignorancia del votante y la del planificador es tremenda. Bueno, con este panorama la pregunta es obligada. ¿Hay alguna salida? Pues el autor nos propone una alternativa que cambia las reglas del juego. Una solución que modifica por completo los incentivos. En lugar de votar en las urnas, nos invita a votar con los pies. Este concepto de votar con los pies es sencillo. Se trata de tomar decisiones que tienen consecuencias directas para uno mismo. Por ejemplo, elegir en qué ciudad o estado vivir basándose en sus políticas. O algo más simple, elegir qué productos comprar en el mercado.
Y esta comparación es brutalmente clara. Cuando votamos en una urna, ya vimos que nuestro impacto es casi cero y por tanto el incentivo para informarnos es muy bajo. Pero al votar con los pies, la decisión es decisiva, nos afecta directamente y por eso el incentivo para investigar y elegir bien se dispara. Esta es la lógica pura y dura. Nadie se compra una casa o un coche a la ligera. Se investiga, se compara, se piensa, porque las consecuencias de una mala elección son muy reales y muy personales. El autor argumenta que este mismo principio se podría aplicar a muchas más decisiones si el poder no estuviera tan centralizado. En resumen, votar con los pies ataca el problema del conocimiento desde varios frentes. Primero, crea incentivos reales para informarse. Segundo, respeta que cada quien sabe mejor que nadie lo que quiere. Tercero, usa las señales de precios del mercado. Y cuarto, al reducir las tareas del gobierno central, hace que sea más fácil para los ciudadanos vigilar lo que sí le toca hacer. Muy bien, y entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es la gran conclusión? La conclusión principal de Somin es bastante directa. Si aceptamos que la ignorancia política es un problema real, profundo y muy difícil de solucionar, entonces la idea de tener un gobierno más limitado y descentralizado cobra muchísima más fuerza. Y un último punto, que es crucial. Según el autor, este problema no ha mejorado ni con más educación ni con el acceso a Internet. Sigue ahí. Esto nos dice que probablemente sea una característica estructural del sistema, no algo que se arregle fácilmente pidiendo a la gente que se informe más. Y cerramos con esta pregunta, que es para pensarla. Encapsula toda la idea. Si las grandes decisiones colectivas se ven tan afectadas por este problema de conocimiento, ¿será que dar más espacio a las decisiones individuales, es decir, a la libertad, es el camino para que como sociedad tomemos en conjunto decisiones más inteligentes? Ahí queda la reflexión.